Mis jóvenes, como ya están apreciando en la diapositiva, el tema de hoy es numeración. Este tema inicia una segunda parte de la aritmética. La primera parte era la aritmética en el mundo de los negocios. Hemos hecho regla de tres, proporciones, estadística. Bien, es una aritmética aplicada, o sea, a cuestiones del mundo real, ¿no? Pero hay otra aritmética que es la que estudia los números, los secretos de los números, sus propiedades, ¿no? Y eso empieza en numeración, sigue con cuatro operaciones y propiedades de los números que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? De esa manera iniciamos una segunda etapa en el curso, ¿no? La segunda mitad prácticamente. En lo que se refiere al tema de hoy, que es la numeración, unos antecedentes, una reseña histórica, ¿no? Por ejemplo, en nuestro continente la cultura maya eh, tenía un método para contar, para numerar, ¿no? Era un sistema de base 20, vigesimal, ¿no? Pero en realidad su símbolo más usado era el 5, ¿no? Ahí ven ustedes cómo para ellos el símbolo, el 5 era una rayita, ¿no? Cuando llegaban a tres rayitas y cuatro puntos, o sea, 19, terminaban de contar porque el siguiente ya era una unidad de 20 valores, ¿no? Bien, como ven, es un sistema sencillo, fácil de interpretar. Veamos otro. Chino. Numeración china. Un poco. Base 10 era, ¿no? Sí. Hasta el 10 tenían símbolos y de ahí para potencia de 10, ¿no? 10 al cuadrado, 10 al cubo, etcétera, ¿no? Y fácil, ¿no? La interpretación de los primeros caracteres. Uno es una rayita, dos rayitas, hasta tres, ¿no? De ahí empezaban los ideogramas típicos de los chinos. Otra, Babilonia, ¿no? Por si acaso los tiempos, en el caso de la cultura maya es, bueno, que ustedes saben, hace unos 10 siglos. Los chinos hace mucho más tiempo y los babilonios 4000 años. Están los caracteres, ellos usaban un sistema de base 60. Tenían símbolos para casi todos esos valores. Usaban un sistema mixto de base 10 y base 60. Célebre la cultura babilónica por el uso de estos signos que parecen cuñas, ¿no? Por eso se llamaba escritura cuneiforme. Esa es una pequeña introducción. Ha habido muchas culturas que aportaron sus modos de escribir y enumerar cosas, ¿no?
Nosotros vamos a estudiar la numeración desde el punto de vista de sistemas modernos, como el que se estudia, como el que se aplica ahora, ¿no? Esos sistemas se llaman sistemas posicionales, ¿no? En este tema se estudian la correcta formación, representación, escritura y lectura de los números. Los sistemas que tienen la propiedad de ser posicionales usan cifras, símbolos que se escriben uno seguido del otro, pero cada posición tiene un valor especial. En la base 10 se usan desde el 0 hasta el 9. En otras bases se usan de acuerdo a las reglas que ahora vamos a ver. Esos son ejemplos de números de dos cifras. Ahora tenemos ejemplos de números de 3 cifras, 4 cifras y las que uno quiera. Pueden anotar o copiar esa diapositiva, que es la primera de nuestro grupo de notas importantes teóricas. No olviden que en cualquier momento, si hay alguna duda, pueden hacer una consulta. Por ejemplo, consulta. Esta rayita arriba de las letras indica que A, B y C son un grupo de 3 cifras, ¿no? No es el producto A por B por C, que en álgebra se escribe sin rayita, ¿no? Es para diferenciar la notación aritmética de la notación algebraica. De vez en cuando encontraremos curiosidades como el número Capicúa. Es un número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, porque sus cifras equidistantes del centro son idénticas. Este es un par de números capicúas de 2 cifras, de 3 cifras. Tienen que, si yo leo de izquierda a derecha, 323, de derecha a izquierda igualito a 323. 4 cifras. También hay palabras como somos, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, como reconocer. Y hay variedad de ejemplos sobre capicúas con letras, o sea, también llamados palíndromos. ¿Alguno de ustedes sabe palíndromos? Así, palabras que se leen igual. Pero no me digan os o ala, que son obvios, ¿no? De pocas letras, de un buen número de letras, ¿no? Por ejemplo, acá, Anita lava latina es una frase, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ya, pueden copiar esto. Ya, siguiente. Se llama sistema de numeración al conjunto de reglas, ¿no? Establecidas y que hay que respetar para, bueno, escribir, formar, leer los números, ¿no? Todo sistema de numeración posicional, por si acaso, tiene 3 principios. El primero de ellos es el que establece el orden de las cifras, ¿no? Un sistema posicional se caracteriza porque las cifras van unas seguidas de otras, pero cada posición tiene su importancia, tiene su interpretación, tiene un significado. Ese orden se lee de derecha a izquierda, así como indica la flecha en el ejemplo dado, ¿no? La primera cifra, la primer orden es 2. Luego sigue orden 5, perdón, la cifra 5 de orden 2, la 7 de orden 3 y así sucesivamente. El orden crece de
derecha a izquierda. Ahí está lo que hemos dicho. A diferencia del orden, si ustedes leen, como ya es costumbre leer, el primer número o la primera cifra en ser leída es la cifra 6. A esa se le llama cifra de primer lugar, no de primer orden, ¿no? Vamos a diferenciar el término lugar del término orden. Bien. No confundir esas dos palabritas. El orden es lo que más nos interesa. El lugar, ya bueno, es algo convencional. El orden va, como ahí dice la flecha roja, de derecha a izquierda y el lugar va de izquierda a derecha. Pueden copiar esa diapositiva que también es muy importante. A ver, una aplicación para que piensen. ¿Cuántas cifras tiene aquel número en el que la cifra de quinto orden ocupa el tercer lugar? Acuérdense cómo se leía el orden y cómo el lugar. A ver, tómense unos segundos en resolver eso. Siete. Muy bien, ya están resolviendo. Samir, Geraldine, Giuseppe, correcto. Nicolás, ¿no? Han puesto que sale 7. Veamos. Primero, segundo, voy a avanzar hasta el quinto, ¿no? Quinto orden, y ahí coloco, sí, imaginariamente un 5, ¿no? Ahora, esa cifra, la quinta, debe ser la que ocupa el tercer lugar. A ver, el lugar se cuenta al revés. ¿Cómo hago para que ese sea el tercer lugar? Bueno, con otro lugar, con otro color, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar para que empalme con el quinto orden, ¿no? Listo, ya se pueden contar los casilleritos y ellos son las cifras, ¿no? Son 7. Respuesta entonces, 7 cifras. Si quieren saber una propiedad, si suman 5 y 3 da 8, ¿no? La respuesta es 1 menos, ¿no? Entonces la cantidad de cifras se puede sacar con el orden y el lugar de cualquiera de ellas. Pueden verificar que esa reglita se cumple. Tomen nota. Bien, entonces asunto anotado. Pasemos al siguiente. Segundo principio, el principio de la base. La base de un sistema de numeración es un número entero positivo mayor que la unidad. Ojo, toda base es positiva mayor que 1. O sea, la unidad no puede ser base de ningún sistema. La base además indica cuántas unidades de un orden cualquiera forman una unidad del orden inmediato superior. Por ejemplo, en nuestro sistema decimal, ¿no? Tomado porque tenemos 10 dedos, ¿no? Si miran sus manos, 10 dedos, con 10 dedos forman una decena, ¿es cierto?
y con 10 decenas forman una centena. Eso es lo que está indicando este principio. Es un ejemplo de la aplicación de este principio. A ver, en este caso, con manzanitas, ¿no? Con 10 manzanas se forma una decena. Entonces ahí hay una decena y 2 unidades sobrantes. ¿Cómo se escribe el número? Con un 1 y un 2. 1 que indica una decena y 2 que indica 2 unidades. Ahí tiene la forma operativa de cómo llegar al 1, 2. Pero ese para base 10. Ahora, por ejemplo, para base diferente, base 7, por ejemplo, con 7 manzanitas formamos una septena, digamos, ¿no? Y ahí hay una septena y 5 unidades simples, ¿no? Entonces, 1 y qué más, 1 y 5. Hay que poner el 1 primero, el 5 después. A ver, ¿cómo sería? No voy a hacer el arreglo. A ver, imagine cómo sería en base 5. ¿Qué números formarían este grupo de 22. manzanas? Debe decirse 2, 2 nomás, porque 22. 22 es en base 10. 2, 2 en base 5. Ajá, eso sería. Muy bien. Vamos a formar los grupos. Ahí tenemos un quinteto. Van dos quintetos, 2 de 5, o sea, 2 del orden siguiente, y sobrando 2 que son manzanas normales. Entonces, al hacer la división sucesiva se ve claramente el par de dígitos 2 que se usan para la representación. O sea, el número 12 manzanas en base 5 se escribe 2, 2. A ver, uno más. En base 3, ¿cómo se escriben 12 manzanas? 4 en base 3. 40 40, 40, en 40. base 3. 40, 40. Sí, 40 en base 3. Bien, vean el grupo, los grupos.
Bien, 110, base 3. El 4 no está permitido en base 3. Aunque el máximo sería 2, ¿no? A O ver, sea, diga, el máximo número que se ha permitido de más de 3 sería 2, ¿no? claro. Con tres grupos de 3 se forma una novena, sería, ¿no? En orden superior, ¿no? Cada 3 forman uno. O sea, tres grupos medianos forman un grupo grande, ¿no? Y no hay ningún grupo de manzanas eh, sobrante, ¿no? Por eso va un cero al final. Copien eso. Ya, continuamos. Entonces corrijan los que habían pensado otra cosa. Sale 110 en base 3. Continuemos. Miren, cuando usamos base 7 se escribía 1,5. Cuando escribimos base 5 se escribía 2,2. En base 3, 110, ¿no? Entonces, si yo tengo un número ABC, por ejemplo, de base n, las cifras que se pueden usar son menores que la base. Primera propiedad. La A, por ejemplo, debe ser menor que n, también la B y también la C. La primera, la que va delante del grupo, no puede ser cero, siempre debe ser mayor que cero. Las otras sí pueden ser ceros. ¿Se acuerdan? En el caso del 110, la última puede ser cero. Y cuando una cifra no es cero, o sea, no nula, también se llama eso, hay un nombrecito, ¿no? Se aclara que la base es un número positivo mayor que 1, ¿no? Bien. Las que no valen cero o cifras no nulas también tienen el nombre, se denominan significativas, ¿no? No se olviden eso, ¿no? Bien, aprovechando ya que están eh, notando estas pequeñas nuevas reglas, van a resolver una aplicación. A ver, estos números dice que están bien escritos. Y a ver cuánto vale A por C sobre B. A ver, traten de hacerlo.
Bien, veo que ya se dieron cuenta. Renato, Lucero, Alejandra, Isabel ya tienen su respuesta. Veamos qué dice. Primero establecemos los requisitos que deben cumplirse. Por ejemplo, ahí están los tres números y en uno de ellos se ve, por ejemplo, B como cifra y A como base, ¿no? B como cifra y C como base. Entonces, B es C, porque eso siempre debe cumplir. Una cifra debe ser menor que la base. Y en el número central, C es cifra y A es base. Alfa o A aparece, ¿no? C menor que alfa. Entonces, lo escribo a continuación. Bien. B por estar al comienzo, o bueno, A por estar en un número que es de base 4 debe ser menor que 4. Y B por estar al comienzo no puede ser cero, tiene que ser mayor que cero o mínimo la unidad, ¿no? B es mayor o igual que 1. Entonces de ahí se deduce que no hay lugar para muchas cifras entre cero y 4. Acá tengo tres cifras, todas distintas, que varían desde cero hasta 4 en forma creciente. La única posibilidad es uno, 2 y 3. Justo los valores de B, C y A deben ser esos, ¿no? Uno, 2 y 3, no hay otro. De esa manera ya podemos obtener el valor que nos pidieron, A por C sobre B, o sea, 3 por 2 sobre 1. Resultado 6. Muy bien, lo habían hecho excelente. Pueden copiar. Bien, entonces no todos los problemas se resuelven haciendo cálculos, simplemente acá se ha hecho mirando, ¿no? Hay que prestar atención a los detalles de cómo está escrito el número. Avanzamos. Bien, presentaremos una lista de bases desde la más pequeña hasta la más grande y cifras que se pueden utilizar. A ver, en este gran cuadro. La mínima base que puede haber en un sistema es 2. ¿Por qué? Porque la base es un número positivo mayor que 1. O sea, el más chiquito con esa propiedad es el 2. ¿Y qué cifras se utilizan? Cifras menores que 2. El cero puede usarse, ¿no? Entonces son dos cifras, cero y 1, ¿no? El número de cifras a usar en el sistema es igual al de la base, al número que indica la base. Por ejemplo, en base 3 hay tres cifras. El sistema se llama ternario, ¿no? Esas cifras son cero, uno y 2, ¿no? En base 4, que se llama cuaternario, las cifras son cero, uno, 2, 3 y así sucesivamente. Quinario, senario, heptanario, octanario u octal también se le llama, nonario y decimal. La base 11 se utilizan 11 cifras, pero del 0 al 9 ya tenemos 10. La última cifra que vale 10 se puede aceptar así, escribirla como un grupo, entre paréntesis, indicando que todo eso es una sola cifra. En base 12, que se llama duodecimal, necesitamos 12 cifras, ¿no? Es decir, hasta llegar al 9 hay 10. La cifra, la, el paquete 10 sería la siguiente cifra y el paquete 11 también la última cifra. Para no escribir así paréntesis y cifras en ellos, se puede usar una letra. Por ejemplo, la letra A
se acepta como símbolo del 10 y la letra B como símbolo del 11. ¿Sí? Pueden copiar. Si no hay ninguna duda, pasamos a la siguiente. Tercer principio sobre el valor que tiene una cifra según su posición. Ese valor se llama valor relativo, ¿no? Hay que hacer notar que el valor sin considerar la posición se llama valor absoluto. Vamos a necesitar ejemplos para ver la diferencia. Tenemos acá el número 2745. 2745. ¿Bien? Una por una vamos a indicar ahí las cifras, ¿no? Bueno, la cifra 5 tiene el primer orden, está en primer lugar a partir de la derecha, ¿no? De derecha a izquierda, entonces la primera cifra tiene que ser la de primer orden. Su valor absoluto es 5 y enseguida vamos a ver su valor relativo. Ahora, la cifra 4 es de segundo orden, la 7 es la de tercer orden y la 2 es la de cuarto orden. Valores absolutos y relativos de cada uno. 5 y 5, ¿no? A ver, en el caso del 5, su valor absoluto es 5, su valor relativo también. En el caso del 4, su valor absoluto es 4, es simplemente por la forma que tiene el número 4. El valor absoluto 7 y el valor absoluto 2. O sea, no nos interesa en qué posición está. Pero, cuando nos piden su valor relativo, ahí sí. En el primer orden, ahí no hay problema, ahí sí coincide. Pero en el segundo orden, este 4 representa 40, ¿no? 4 por 10. En realidad es 4 por la base. El 7, cada unidad de ese orden es 10 decenas, o sea, cada unidad vale por 100. Entonces, ese 7 es 7 por 100. 7 por 10 al cuadrado. Por lo tanto, la cifra 2, que es 2 millares, 2 por 10 al cubo, ¿no? Entonces, como ven, el valor relativo tiene una regla, ¿no? Para hallar el valor relativo de una cifra, se multiplica la cifra por la base elevada a un exponente. El exponente parece que coincide con el orden, pero chequen bien, no coincide con el orden. Es 1 menos. O sea, el exponente para hallar el valor relativo, el exponente al que hay que elevar la base es 1 menos que el orden. ¿Ya? En otra base, por ejemplo, base 8, se puede cumplir algo similar, ¿no? Lo que no usamos el 10, sino el 8. A ver, los valores absolutos siguen siendo 5, 4, 7 y 2. Pero a ver, en el primer orden, el valor relativo sigue siendo igual al valor absoluto. Pero en el segundo, este 4 ya no representa 4, sino, guíense por el otro ejemplo. Aquí era 4 por 10, que era la base. Acá será, pues, como la base es 8, es 4 por 8. ¿Sí? En el otro, 7 por 8 al cuadrado. Y en el caso del 2, 2 por 8 al cubo. ¿Bien? Noten que cuando la base es 8 se tiene que escribir. Cuando la base es 10 ya no es necesario escribirla, ¿eh? Es una regla de uso aceptado. Una convención. No se escribe la base cuando es 10. Pueden copiar. Avancemos. Ahora estaremos en el punto llamado descomposición polinómica. ¿A qué se llama descomposición polinómica? Bien, lo que acabamos de ver justamente nos sirve. Si los valores
relativos de las cifras, ¿no? Ustedes los suman, a eso se le llama descomposición polínómica. Por ejemplo, este es un número de varias cifras, k cifras, en base n. La primera cifra se multiplicaría por n elevado a la k menos 1. Ya hemos dicho, ¿no? La base elevada a 1 menos que el orden, ¿no? Bueno, A está en el orden K, 1 menos, ¿no? K menos. B está en el orden K menos 1, o sea, 1 menos K menos 2. Ese es el exponente al que hay que elevar la base, ¿no? Para llegar al valor relativo de B. Bien, y así hasta llegar a las cifras más pequeñas de menor orden. La cifra P por n a la 1, porque está en segundo orden, o sea, 1 menos sería el exponente 1. Y la cifra Q va a ser igual. ¿Listo? Eso se llama descomposición polinómica. Ejemplo. 3274 es la suma de 3274. Pero 3000, viéndolo por separado, aislado, es 3 por 10 al cubo. 200 es 2 por 10 al cuadrado y 70 es 7 por 10. El 4 simplemente es igual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que justamente se cumple la convención de llamada descomposición polinómica. Este arreglo, esta suma especial es la descomposición polinómica del número 3274. Pero esto vale para cualquier otra base. Por ejemplo, vamos a llamarlo en base 6. 213 base 6. ¿Cómo se desarrollaría su descomposición polinómica? 2 por 6 al cuadrado. 1 por 6 y simplemente 3 al final. Otro ejemplo. A ver, acá tenemos 5 cifras en base 8. La cifra 3 es de orden 5, pero su exponente para su valor relativo sería 8 a la 4. Luego le sigue 6 por 8 al cubo, 4 por 8 al cuadrado, y así hasta llegar al 1. ¿Sí? También hay una costumbre de separar la descomposición para no escribir uno por uno los valores de las cifras por bloques, ¿sí? A ver, ahí tenemos 6 cifras, pero podemos armar con ellas 3 bloques. El bloque 3,2 lo separamos. El bloque 7,4 también. ¿Cómo se separa? El bloque 3,2 se separa del resto multiplicándolo por la base elevada al exponente 4. ¿Por qué exponente 4? Porque es el orden, porque es el exponente de la cifra 2, ¿no? 2 es orden 5, entonces se escribe como si fuera por 10 a la 5 menos 1 a la 4. O sea, multiplican el bloque por un exponente, por 10 elevado a un exponente, que sería el exponente que le corresponde a la cifra de menor orden del bloque, ¿no? Orden 7,4 por el exponente que le correspondería al 4. El bloque 26 se escribe nomás. Y luego todo se puede sumar, es decir, que esa es la descomposición en bloques, ¿no? Otro ejemplo. En bloques de 2 de 3 cifras y uno de una sola cifra. Primer bloque, 324. O bueno, mejor dicho, como está en base 8, es solamente 324. Después del 4, cuenten que hay 4 lugares, por lo tanto, ese es el exponente, ¿sí? 8 a la 4. 7, 5, 6. Después del 6 hay un solo lugar, entonces 8 a la 1. Una regla práctica. Al final va el 2. Ejemplo con letras. El primer bloque AB, después de B hay 4 lugares, sería por n a la 4. Es una regla más práctica, no contar cuántos lugares hay después de la letra. Segundo bloque AB, después de la B hay 2 lugares, por el cuadrado y finalmente AB. No olvidar que a cada grupo AB se le debe colocar su base, ¿sí?
Estamos en base N. Uno más y ahí la pueden copiar. Mejores. Tome nota de esa diapositiva. También es muy importante la descomposición polinómica, tanto la simple como la por bloques. Bien, ahora que ya vimos la descomposición polinómica, empezamos por los cambios de base. Primer caso, de base n a base 10. Empezamos por este caso porque su aplicación, su procedimiento es bien sencillo. Simplemente al número que esté en base n lo igualas a su descomposición polinómica y listo, ya se terminó. Entonces es el número 253 en base 8. Su descomposición polinómica es 2 por 8 al cuadrado, 5 por 8 y 3. Si estas operaciones las haces como si fueran números normales de base 10, el cálculo final te indica el resultado. O sea, acá tenemos 64 por 2, 128, más 40 son 168 y más 3 son 171. Como ves, este es el número en base 10. A ver, este de más cifras en base 6, ¿no? Primera cifra, bueno, su valor relativo es 2 por 6 al cubo. Segunda cifra, 3 por 6 al cuadrado, 5 por 6 más 1. Si haces todo esto como si fueran números de la base 10, o sea, 6 al cubo, ya tú sabes es 216, ¿no? Por 2 es 432. Ya vas sumando los demás y te sale pues la cantidad en base 10. Estos dos resultados se pueden encontrar un poquito más rápido y de repente como si fuera un cálculo mental por el método de Ruffini. A ver, ¿cómo se hace para el primer ejemplo, ¿no? Que era 253 base 8 para llevarlo a base 10. El método de Ruffini es un método que se estudia en álgebra para divisiones, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo como si fueran números. 2, 5 y 3 son las cifras que se colocan como los coeficientes del polinomio. Bien, en la esquinita de acá se pone la base. Bien, la base es 8, ¿no? 2, 5, 3 en base 8. Bien, bajamos como en Ruffini en la primera cifra debajo de la raya azul. Y eso se multiplica por 8. Sale 16 que se coloca debajo de la cifra siguiente. Debajo del 5. Sumamos 16 más 5, 21.
Se reduce esa columna a 21. Y luego repetimos el método. 21 por 8, 168, ¿no? Y reducimos con el 3 que está arriba, que tiene 171, que es la respuesta lograda en el primer método, ¿ya? Ya ven que es lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. A ver, en el otro ejemplo, 2, 3, 5, 1, base 6, por el método de Ruffini, ¿no? Y están los números. Bajamos la cifra 2, la multiplicamos por la base, por 6, y se obtiene un número que se reduce con el de la siguiente cifra. Acá reducimos y se obtiene 15. 15 por la base otra vez, 90, ¿no? Se coloca debajo de la siguiente cifra. Se reduce todo a 95 abajo. Y el último paso, 95 por la base, sería 570, ¿no? Más 1, 570. ¿Listo? Comprobado el resultado. Pueden copiar. A ver, otro ejemplo. Otro caso, mejor dicho, de base 10 a base n. O sea, lo contrario, ¿no? O sea, de la base 10 a una base distinta de 10. Este es el conocido método de divisiones sucesivas, ¿no? A ver, 2, 1, 2, suponiendo que esté en base 10, ¿cómo lo paso a base 8? Primero lo divido entre la base. Coloco el cociente y el residuo, ¿no? 26 de cociente y 4 de residuo. Pueden chequear la operación, ¿no? 6 por 8, 48, ¿ya? Se pone el 8, se lleva 4. Y 6 y 4, 20, ¿no? Ya ahí sale. Como el cociente es todavía un poco alto, lo seguimos dividiendo entre la base, porque se puede dividir, ¿no? Y la cifra que nos salió de residuo, esa la separamos, la marcamos, ¿no? Bien, en la siguiente división, 26 entre 8 da 3 de cociente y 2 de residuo, ¿no? Marcamos todo eso y ya no se puede seguir dividiendo porque 3 no contiene al 8. Los números obtenidos, leídos de abajo hacia arriba, forman el resultado en la base que queríamos. O sea, 212, número de la base 10, equivale a 324 en base. ¿Eh? Un ejemplo de dicho procedimiento. A ver otro. ¿Cómo escribir 495 en base 6? Bueno, dividiendo entre la base, entre 6 en este caso. La primera vez sale 82, sobrando 3. Se marca el 3, se separa ahí. Pero 82 se debe seguir dividiendo. Y el 13 que salió se debe seguir dividiendo. Obviamente marcando el 4 para posterior recopilación. El 3 entre 6 ya es 2 sobrando 1. Y ya con todos esos valores marcamos el 2 y el 1. Y de abajo hacia arriba, 2, 1, 4, 3 sería el resultado. ¿Sí? Eso es entonces el otro método.
A ver una aplicación para que practiquen. Ahí está. Traten de resolverlo. Me indican a través del chat lo que el resultado. Sale 14, profesor. A ver, ya tienen respuesta, ¿no? Milagros, Diana, Fabián, Rosy. Veamos si es cierto. Ya empezamos por la primera parte, igualar, ¿no? Dejo poner polinómicamente. La primera A por 6 al cubo, ¿no? Y la segunda se agrega nomás. Y como sale 217 por A, hay que pensar en lo siguiente, ¿no? Si A le damos un valor multiplicado por 7 debe acabar en 1, porque es lo único que vemos como pista en el otro lado. Eso solo puede ocurrir en un caso. De las varias cifras que tenemos, solamente se cumple cuando A es 3. 3 por 7, 21, ¿no? Justamente el 1 es el que va a salir si A fuese 3. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, ya se conoce el valor de A. ¿Y cómo descubrimos B y C? Fácil, pues simplemente hacemos la operación. A ver, 217 por 3 es 651, ¿no es cierto? Es decir, 651. B vale 6 y C vale 5 porque ahí están, en ese lugar han caído, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos para dar la clave, ¿no? A más B más C sería 14. Pueden copiar. Felicitaciones a casi todos lo hicieron, ¿no? Aquí veo los nombres finales, Alexandra y Flavio. De repente al comienzo no pude ver otros nombres. Veo que están practicando bien. Felicitaciones. Seguimos. Tenemos acá un detalle que observar, ¿no? A ver, no, vamos a concentrar en observar esto. A ver, ¿qué cosa les dice esta igualdad? Primero que nada, chequen que es correcta, ¿no? En el lado de la izquierda tenemos 3 2 en base 7. 7 por 3, 21, más, este es el número 23 Está de bien, nuestra está base bien, de números. está bien.
Ya, vamos a chequear. En el otro lado tenemos 3 5 en base 6. A ver, 6 por 3 18 más 5 23. ¿Sí? Esta igualdad es correcta porque cada uno de los números representa 23 unidades. Pero eso no es lo que queremos resaltar, ¿no? La observación debe ir por el siguiente detalle. Miren, si no estuviesen las bases, si estuviesen ocultas, ¿cómo las ocultamos? A ver, creo que voy a usar este aparatito. ¿Cómo se llama este aparatito? Se llama borrador. Ya, si yo tapara estas bases, no se vería de qué bases son. ¿Qué número es más grande? ¿El 32 o el 35? Porque así los leeríamos, ¿no es cierto? 5. 35 es más grande. Entonces, ¿cómo lo reconocen o lo señalan? Al 32 le ponen un símbolo, por ejemplo, el símbolo menos es menor y al 35 le ponen símbolo más porque es mayor. Entonces, al menos, al 32 le ponen menor y al 35 le ponen mayor, ¿no? Las bases que están tapadas también tienen una correspondencia menos más, pero no la misma, sino al revés, más menos. A ver, voy a destapar a ver si es cierto. ¿Cómo se destapa esto? Ah, con borrador, ¿no? Ajá. 7 es una base mayor que 6, que es la base menor. Entonces, miren, queda una especie de pequeña regla, ¿no? Cuando dos números que empiezan por la misma cifra, pero no son iguales, uno es mayor que el otro, al que está en base menor, aparentemente menor, le ponen mayor base, y al que es aparentemente mayor le ponen menor base. Listo, esa es la regla. El que es aparentemente, o sea, como si no estuviera la base, ¿no? Vamos a generalizar, ¿no? Acá tienen este número a veces aparentemente más grande que X y Y, ¿no? De ahí le ponen un más y al otro le ponen un menos, ¿no? Pero las bases le ponen lo contrario, ¿no? Si acá va, el ABC tiene más y el XY tiene menos, en sus bases pone lo contrario. A la base N le ponen menos y a la base M le ponen más. Quiere decir que M es mayor que N. ¿Ven? O N es la base menor y M es la base mayor. N es menor. Esto que es aparentemente sencillo, tiene efectos interesantes cuando resuelven problemas, como el que se propone enseguida, ¿ya? A ver, traten de aplicar este recurso en el problema de a ver, en la igualdad A2B base 7 igual a A51 base N, calculen todo.
Sale 13, pues sale 13. Bien, a ver, chequen que los dos empiezan en la cifra A. Parecen, hasta ahí están iguales, pero después de la A acá vemos un 2 y en el otro un 5. Sale 14. Quiere decir que el A51 es aparentemente mayor que el A2B. Eso lo vamos a anotar con los signos, ¿no? Al A51 le ponemos más y al A2B le ponemos menos. Y en las bases, ya saben, se pone lo contrario. O sea, al 7 le ponemos más y al n le ponemos menos. ¿Qué indica eso? Que n es menor que 7. 7 es mayor, n es menor. N menor que 7. Pero 5 es una cifra en base n. Por lo tanto, n tiene que ser mayor que 5. Porque toda cifra escrita debe ser menor que la base, ¿no? 5 menor que n o n mayor que 5. Ahora pónganse a pensar. ¿Qué deducen si tienen estos dos modos de cumplir? N menor que 7 y n mayor que 5. Solo hay una opción, ¿no? Un número que sea menor que 7 y a la vez mayor que 5 solo puede ser el 6. Con eso ya el problema puede avanzarse, ya hay posibilidades de obtener un buen resultado. A ver, ¿qué resultado? Reemplacemos. En el lado donde estaba la n le ponemos un 6 y operamos, ¿no? Descomponiendo polinómicamente. Sale eso en el lado izquierdo Sale 11. y a por 6 al cuadrado más 5 por 6 más 1 en el lado derecho. Por si acaso, cualquier respuesta, anótenla a través del chat para que, eh, Sale 11, profesor. claro, pero preferible usar el micro para otras consultas, no para respuestas. Las respuestas las anotan silenciosamente en el chat. Ahí es fácil de que cada quien se entere, ¿no? Veo que ya lo han anotado correctamente Giuseppe, Miriam Alexandra y Diana Isabel. Muy bien, ojalá que salga 11. Vamos a chequear. Todavía falta un paso. A ver, acá tendríamos 49A, por acá tenemos 36A. Todo se reduce a 13, ¿no? 13A más B igual a los números que juntemos en el otro lado, que forman un 17. A pesar de que hay dos incógnitas acá, no olviden de que A y B son cifras de estas bases que son chicas, ¿no? O sea, las cifras A y B son menores que 5, ¿no? A es menor que 5. Y con 13 por un valor mínimo tiene que ser 1, no hay otra. 13 por 1 más 4 daría 17. A vale 1 y B vale 4. También podría decir alguien, ay, ¿por qué no es 13 por 0? Porque A está acá adelante, no puede ser 0. Mínimo tiene que ser 1. Ya, entonces A es 1, B es 4 y le sumamos la n para marcar la clave o respuesta si es que viene, ¿no? Sale 11. Tal como lo anotaron los que ya se habían adelantado, ¿no? Acá también vemos que ha escrito Flavio, Jaque Manuel y Oscar. Muy bien, muy bien.
A ver, nuestra, creo que es la delegada. A ver, señorita Perla Karina, ¿usted es la delegada? Ya me olvidé. Sí. Ah, qué bien. ¿De este salón también o de otro? Ah, ya, de este. Muy bien, muy bien. Ah, usted pregunta de dónde salió el 7, el 17. Ah, yo le dije que solamente les expliqué la A. Acá tenía 49 por A, acá tenía 36 por A. Se junta todo restando, ¿no? 49 menos 36 daba 13A. Esta es la B, se copia nomás. Y como acostumbramos a hacer en ecuaciones, las letras en un lado y todo lo demás se junta en el otro. Yo dejé que eso ya lo hicieran ustedes. Muy bien, señorita. Usted capta todo como buena delegada también, ¿no? Ya. Gracias por participar. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Una notita sobre un número cuando esté escrito con máximas cifras. A ver, pónganse a pensar, ¿ah? ¿Qué significa ese título? En la vida real, ¿ustedes alguna vez han visto ofertas en el mercado o en el supermercado? Dice, pague solo 999,99. Cuando uno ve eso, 999, dice, ah, ya, pero falta uno para hacer 1000, ¿no? Entonces no le ponen el 1000 para que no se asuste, lo ponen 999, ¿no? Entonces usamos el número de orden anterior al que queremos, poniéndole máxima cifra, ¿no? Para no agregar una cifra máxima que asuste. A eso le llaman número con cifras máximas, ¿no? Nuestro número de cifras máximas, 999, por ejemplo, base 10, le falta uno para hacer 10 al cubo. Entonces hay una regla, ¿no? Un número está escrito con cifras máximas y le falta uno para hacer una potencia de la base, ¿no? Con eso escribimos números de cifras máximas. En base 3, la cifra máxima es 2, ¿no? 2, 2, ¿no? Y se puede reconocer que ese número es 3 al cuadrado menos 1. ¿Bien? Igualito pasa si tuviese 3 cifras, ¿no? Ahí tendríamos, a ver, si lo hacemos lentamente, ¿no? 8 al cuadrado, 64, ¿no? No, 3 al cuadrado, perdón. 9 por 2, 18, más 6, 24 y más 26 sale, ¿no? Uno menos que 3 al cubo. Ahí sale uno menos que 3 a la cuarta. Regla entonces, elevar la base a un exponente que coincide con el número de cifras y se resta 1. De esa manera podemos decir que se escribe un número con cifras máximas, ¿no? La base se eleva a un exponente que equivale a la cantidad de cifras que queremos representar. Acá tenemos en base n, las cifras máximas serían n-1 cada una. Entonces, todas ellas de valor n-1. ¿A qué equivale este número? Depende de cuántas cifras son. Supongamos que sean k. Entonces eso igual a n a la k menos 1. Esa es la regla para escribir un número con cifras máximas. Ejemplo, con bastantes cifras 5 en base 6. Cuenten cuántos 5 hay ahí. 7. Muy bien, 6 a la 7 menos 1. A ver una aplicación para que practiquen. Haga esa igualdad. Fíjense que hay cifras máximas. Resuelvo.
Ya, avanzamos. Todavía no hay respuestas. Bueno, esperar unos segundos más. Ya hay una respuesta. Vamos a ver. De Miriam, ¿no? Miriam. Otra de Manuel, parecida a la de Miriam, pero no coincide exactamente. Otra de Flavio. Vamos a ver. Ya. Desarrollemos de una vez. Por tener tres cifras máximas en base a, el número de la izquierda se puede escribir como a cubo menos 1. ¿Bien? Eso es igual a 300 y algo. Como quitarle 1 al cubo no le va a hacer mucho, piensen en qué pasa cuando elevamos al cubo las cifras. A es una cifra, ¿no? Vean el resultado, 300 y pico. Es decir, ¿qué cubo de qué cifra empieza en 300? 5 al cubo empieza en 100, ¿no? 125. 6 al cubo empieza en 200, es 216. Y 3 y 7 al cubo es el que empieza en 300, 340. Otro no puede ser porque ya sigue el 8, 8 al cubo y empieza en 500, ¿no? Entonces 7, A solo podría ser 7. 7 al cubo es 343, si le quito 1 sale 342. Por lo tanto, para que haya correspondencia con el número dado, B y C deben ser las cifras 4 y 2. Vamos a sumar todo. A, B, C sería 7 más 4 más 2. 13, ¿no? Muy bien. Pueden copiar. Bueno, también participaron Diana Isabel, Geraldine, Dayana, Oscar. Muy bien. Ya, avanzamos. Número de K cifras en una base N. ¿Qué significa esto? A ver, pónganse a pensar, los títulos tienen algo que decir. Un número de tres cifras, por ejemplo, en base 10, es cualquier número comprendido entre 100 y 1000, ¿no es cierto? Un número de tres cifras mínimo es 100 y no puede llegar a ser 1000, o sea, puede acercarse, o sea, 999, pero no llega a ser 1000. Entonces, un número de tres cifras, piensen bien, en base 10, se puede decir que es mayor o igual que 100 y menor que 1000, ¿no es cierto? Esa es una regla que vamos a generalizar. ¿Bien?
Al primer valor, al mínimo, lo ponemos como inicio de un intervalo y al otro como tope o final del intervalo. Entonces, los números comprendidos en el intervalo son los que tienen esa cantidad de cifras. A ver, ejemplo. ¿A qué intervalo pertenece un número de 4 cifras en sistema quinario? El sistema quinario, así como contamos en base de 10, tiene como número más pequeñito de 4 cifras el 1 seguido de 3 ceros. Y así avanzando de 1 en 1 hasta llegar al máximo, que es, como la base es 5, la cifra máxima es 4, 4, 4 en base. ¿Sí? ¿Y cómo escribimos esto de manera más breve? Diciendo que hay un intervalo, ¿no? El número cualquiera, ABCD 5, lo ponemos en medio. Y a su izquierda el mínimo valor que puede tomar, que es 1 seguido de 3 ceros, ¿no? Y a la derecha el máximo valor que puede tomar, que es 444 en base a 5. Pero este de acá se puede mejorar, ¿no? Y como este número es igual a ese como máximo, y este no llega a ser, le falta 1 para hacer 5 a la cuarta, entonces simplemente lo escribimos como 5 a la cuarta, pero como desigualdad, ya no como igualdad. Listo. Entonces queda una regla, ¿no? El mínimo es 5 al cubo, o sea, uno menos que el número de cifras del exponente, ¿no? Y el extremo más alto es 5 a la cuarta. 5, la base elevada a 4, que es el número de cifras, ¿sí? Entonces, un número de k cifras en base n se puede escribir entre n a la k menos 1 y n a la k, manteniendo el símbolo menor o igual a la izquierda y menor a la derecha. Esa es la regla que vamos a generalizar, una especie de fórmula, ¿no? Pueden copiar. Bien, si ya está registrado, pasamos. Aplicación, a ver, para que practiquen lo anterior. ¿Cuántos números naturales existen tal que al expresarlos en base 8 y base 5, octario y quinario, se representen con 3 y con 4 cifras respectivamente? O sea, hay una información doble que ustedes deben de juntar en una sola. A ver. Este programa es un poquito especial, así que les voy a dar una idea. El mismo número, vamos a escoger, ahí dicen cuántos números, vamos a escoger uno nomás, uno de muestra.
Ese único número va a cumplir con el doble requisito, que en base 8 tiene 3 cifras, o sea, cifra ABC base 8. Ese mismo número en base 5 tiene 4 cifras, X, Y, Z, U. O sea, es lo que nos dice. Es el mismo número, solo que en base 8 requiere 3 y en base 5 requiere 4. Vamos a averiguar qué valores puede tomar el número. En base 8 un número debe tener 3 cifras cuando varía entre 8 al cuadrado y 8 al cubo, poniéndole los símbolos adecuados a la izquierda y a la derecha. O sea, mayor o igual y acá menor que. ¿Está bien? Eso lo hemos dicho por la regla anterior. Hacemos lo propio para el número x, y, z, u en base 5. Como mínimo es 5 al cubo, como máximo 5 a la cuarta. ¿Está? Mínimo 5 al cubo, máximo 5 a la cuarta. Podemos ir desarrollando, ¿no? Acá 8 al cuadrado es 64 y 8 al cubo es 512. Mientras que en el lado del 5, acá tendríamos que colocar 125 y al otro lado 625. ¿Bien? Pero este es el mismo número. ABC en base 8 es n. Y esto también es n. Por lo tanto, esto se llama en álgebra, ustedes lo conocen como inecuaciones. Es como si fuera x. X está comprendido entre esto y esto, ¿no? El mismo x de 125 hasta 625. Esos se llaman intervalos que tenemos que intersectar, porque tenemos que buscar los números que a la vez cumplen con ambos intervalos, con ambas desigualdades. A ver, la primera es el intervalo de color celeste. X puede variar desde 64 hasta 512. Perdón, debería decir n, ¿no? N es un número desde 64 hasta 512. El segundo intervalo es desde 125 hasta 625. Ahí lo colocamos de color rojo. Por lo tanto, los números que corresponden a ambos resultados son los de la intersección. O sea, los que van desde 125, y se puede iniciar en 125 y terminar en 512, pero con bolita abierta, o sea, intervalo abierto en 512. O sea, son los números desde 125 hasta 511. No hasta 512, porque está abierto. ¿Cuántos números son esos? Fácil. Hay una 316. regla. Se toma el extremo mayor, el extremo menor, se restan y se suma 1. Es la regla, ¿no? 511 menos 125 y más 1. Salen 387 minutos. ¿Pueden copiar? No se olviden, si tienen una lista de números, el primero de la lista y el último, y van toditos de uno en uno, entonces lo restan, pero ojo, la resta no es la cantidad, sino uno más, ¿no? Le suman uno en la regla, ¿no? Si quieren, miren sus dedos de la mano, ¿no? En la primera mano tienen los números del 1 al 5, y en la segunda mano los dedos del 6 al 10. Pero si al 10 le quitan 6, sale 4. Ustedes no tienen 4 dedos, tienen 5, ¿no? O sea, es 1 más, ¿no? 10 menos 6 más 1. Bien, siguiente. Bases sucesivas. Se refiere a esta estructura un poco curiosa. El número 1A, número principal, tiene base 1B, pero ese a su vez está en otra base y ese en otra base hasta que el último recién tiene base E. ¿Cómo se resuelve o se significa este tipo de anotación? Así, miren la regla. Como todos los números empiezan en la cifra 1, solo por eso, esto equivale a sumar la base final n y todas las cifras que están junto a los unos. A más B más C hasta la cifra K. Y ya está obtenido el número en base 10. Todo esto ya es el resultado en base 10.
Primera regla. Segunda regla. Que todas las cifras junto al 1 sean iguales. Y haya una cantidad, por ejemplo, K de cifras, ¿no? Por lo tanto, sería N más K veces A. Segunda regla. Ejemplo, para que practiquen este problema. A ver, resuelvan. Si eso es igual a 6 veces, no, 6BA, número de 3 cifras, el máximo valor de A más B. A ver. Bien, vamos a ir avanzando. La regla que corresponde aplicar sería la segunda, ¿no? Porque siempre hay un 1 delante de cada par de cifras, ¿no? 1, 6, 1, 6, 1, 6. A sería igual a 6 y N es AB, ¿no? Bien. Como el 6 se repite 88 veces, entonces acá la equivalencia sería la base más 86 veces la cifra 6. Listo. A ver, acá hay respuestas de cada estudiante. Están dando como respuesta 10. ¿Quién es? Diana, Flavio, Fabián y José. Veamos. Ya, el 88 por 6, ¿no? Y le sumo a B. Eso es igual a 600 más BA, ¿no? Multiplicando, 88 por 6 es 528 y en el otro lado tenemos 600 más BA. Fácil, ahora simplifico. 600 menos 528 creo que es 72. Y las letras en un lado y el número 72 al otro. Acá puedo seguir simplificando. Quedaría 10A más B, ya saben, ¿no? AB se puede escribir como 10A más B y BA como 10B más A. Simplificando todo queda 9 de cada letra. 9A menos 9B. Como 72 se puede dividir entre 9, queda A menos B igual a 8. Y ahí sí vamos a tantear, porque piden el máximo. O sea, de los valores que tanteemos, escogemos el máximo. La diferencia vale 8 cuando las cifras son 8 y 0. Puede ser 8 y 0, ¿no? Pero también puede ser 9 y 1. Y como eso es de base 10, tenemos que coger el máximo, ¿no? El máximo ocurre con 9 y 1, ¿no? La suma máxima es 10.
Listo. Pueden copiar. Continuamos. Otra más. A ver. Esta sería de bases igualada a n0 base 7. ¿Cuánto vale n? A ver. Muy bien. Parece que ya tienen la respuesta. Aplicando la regla, este es cuando todos son unos y solamente hay que sumar las cifras que van junto al 1. 8 más 7 más 6 hasta llegar a la cifra 1, ¿no? A todo eso le agrego la base y ya lo igual al otro. A ver, ahí está. La suma de cifras 8, 7, 6 más la base, ¿no? Igual a n0 en base 7, o sea 7n. Como esta n pasa al otro lado, quedan 6n igual a esta sumita que ustedes ya saben hacer, sale 36, ¿no? Y n vale 6, listo, se acabó. Facilito. En realidad, aparte de los cambios de base que hemos estudiado, de base 10 a base n y viceversa, también hay otros cambios de base que vamos a empezar a estudiar enseguida. Profe, ¿podría volver por favor a la anterior diapositiva donde están las fórmulas, por favor? Ahí están. No, donde están las fórmulas, por favor. A ver. ¿Dónde están las fórmulas? ¿Esa? Sí, profesor, gracias. ¿De qué? Ya, aprovecho para copiar. 5 segundos para copiar. Ya, y avanzamos, ¿no? Ahora estamos en casos especiales de cambio de base. De base n a base n a la k. Acá hay indicaciones un poco extrañas, y de repente no se entiende si no lee de paporreta. Dice, se forman grupos de k cifras a partir del orden 1. Cada grupo formado se descompone polinómicamente. El resultado es la cifra en la nueva base. Listo. Solamente dan una aclaración final que dice que si no todos los grupos tienen k cifras, se les completa con ceros, ¿no? O sea, es obligatorio que cada grupo tenga k cifras. Esto se debe usar sobre todo en el primer grupo de la izquierda que puede que no se complete. Como ven, todo esto no se entiende muy claro porque falta un ejemplo, ¿no? Así que no interesa, igual registren esta especie de procedimiento a seguir, más que una fórmula, que es un proceso, un algoritmo se llama procesos que tienen una especie de paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Ejemplo. Miren que lo único que debe recordarse es que yo tengo una base n como origen y tengo que llegar a una base que es potencia, ¿no? N a la k, potencia de la primera. Atención al ejemplo. Esta es una
un número de la base 3 y me piden pasarlo a base 9. Claro, yo podría hacerlo un método largo, ¿no? Pero acá hay un método cortito. Como 9 es 3 al cuadrado, es una potencia de la base, entonces primero reconozco que es la potencia 2 y reconozco que es ese valor de K. A vale 2. ¿Por qué? Porque de la base 3 yo quiero llegar a la base 3 al cuadrado, ¿no? K vale 2. ¿Qué indica el valor de K? Que a partir del 0, primer orden, voy a copiar, voy a separar de 2 en 2 las cifras. Primer grupo 2, 0, segundo grupo 1, 1 y el último grupo 1, 2. Perfecto, quedó exacto el número de grupos. Y a cada grupo se le aplica descomposición polinómica. Es decir, el grupo 1, 2 le pongo su n o base 3. El grupo 1, 1 también le pongo su base. Y al grupo 2, 0 también le pongo su base. Si aquí aplicase una descomposición polinómica pequeña, saldría 3 por 1, 3 más 2, 5. Acá saldría 1 por 3 más 1, o sea, acá saldría 4 y acá saldría 6. Esos resultados son las cifras en la nueva base. Es lo que decía el método y con el ejemplo creo que ya se entendió. Vengo. ¿Alguna duda? No, ya. Copio nomás. Bien, a ver, para que practiquen otro ejemplo, más larguito. Todo eso es una tira de unos y ceros, que son las cifras de nuestra base binaria, ¿no? Base 2. Ya, ¿cómo pasan esto al sistema octanario, que significa base 8? A ver, practiquen. Como es de base 2 a base 2 al cubo, el K vale 3, ¿no es cierto? Es lo primero que hay que reconocer. Bien, ahora, a partir de el 1, que es la primera cifra que ven acá, se forman grupos de 3 cifras, ¿no? Bien, cada bloque o sea, cada grupo formado se descompone polinómicamente como si fuera de base 2 y el resultado son las cifras en base 8. Es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. A ver, ahí están de 3 en 3 los grupos, pero miren, el último grupo solo tiene 1 y 0, no hay problema, ¿no? El último grupo puede quedar incompleto, no pasa nada. Ya, entonces le ponemos la base a cada terna. Al primer grupo que es 1, 0, si yo quiero le pongo un 0 a la izquierda para completar sus 3 cifras, pero no le hace nada. Aplico descomposición polinómica en cada grupito. A ver, acá saldría, ¿no? 1 por 2. De todo este paquete sale la cifra 2. De acá, a ver, 1 por 4 más 1 por 2. Acá sale la cifra 6 y así sucesivamente, ¿no? El número, las cifras que se obtienen se pegan una junto a las otras y forman el número ya en la base 8. Pueden copiar. Bien, continuamos. ¿Alguna duda? No hay dudas. Entonces pasamos ahora al caso contrario. De base grande n a la k a base pequeña n. Ojo, la base grande debe ser una potencia de la otra, ¿no? Acá están las reglas, son parecidas a la del caso anterior, solo que al revés, ¿no? Cada cifra del número que está en base n a la k genera un grupo de k cifras en la base n, ¿no? Y la cifra de cada grupo se obtiene por divisiones sucesivas. Por si acaso, aquí
En base n a la k tenemos un número con pocas cifras, porque la base es grande, ¿no? Y cuando lo llevemos a base n, que es una base más chica, el número de cifras va a aumentar. O sea, de un número de pocas cifras vamos a llegar a un número de más cifras. ¿Y cómo se amplían las cifras? Fácil. De cada cifra del número original se obtiene por divisiones sucesivas cada una de las nuevas cifras. Avanzamos, ¿eh? Ejemplo. Este es un número que está en base 9 y quiero llevarlo a base 3. Ternarios base 3. Ojo, 9 es potencia de 3. 9 es 3 al cuadrado, entonces eso quiere decir que k vale 2. Pero no hay que agrupar de 2 en 2. Cuidado, que es el método contrario. Cada cifra en realidad va a engendrar dos nuevas cifras. Bien. El 5, al 2, al 0 y al 7 los escribimos así, bien espaciados, porque de cada uno van a generarse cifras, ¿sí? Ya. Hago divisiones sucesivas entre 3, porque quiero llegar a base 3. 5 entre 3 me da 1 sobrando 2. Me han salido dos cifras que son las que voy a usar. Segundo paso. 2 lo divido entre la base, nos sale 0 al cociente y sobrando 2. El 0 no debería dividirlo, pero lo divido. Ahí está. Sale 0, sobrando 0. 7 lo divido entre 3, sale 2, sobrando 1. Ojo, de cada resultado parcial, de cada división pequeña que hemos hecho, se obtienen dos cifras. Esas cifras son 1 y 2, 0 y 2, 0 y 0. Ojo, este 0 se convierte en doble 0. Y el 7 da lugar a las cifras 2 y 1. Todo eso se escribe pegadito. Y formando este grupo ya pegado se obtiene el resultado en base 3. Listo, se acabó el procedimiento. Pueden copiar. Profesor, ¿podría retroceder la diapositiva para tomar la foto, por favor? Ya, la anterior, ¿no es cierto? Esa de ahí, ¿no? Ahí están las instrucciones. No se entiende muy bien Sí, porque no está el ejemplo. Ya, pero con el ejemplo ya queda claro. ¿Podría poner el ejemplo, por favor? Claro, ahí está. Muchas gracias. De nada. Y ahora sí, avanzamos al siguiente. Bueno, retrocedo un ratito, de repente no hubo tiempo de captura. Captura en pantalla de ahí. Y un ejercicio para que practiquen este método. Creo que acá uno. A ver, de base 8, este es un número en base 8, miren, todas sus cifras son menores que la base. Ya, pásenlo a base 2, al sistema binario que significa base 2. 8 y 2 al cubo, ya el resto es fácil. A ver, háganlo. Si gustan, anotan sus respuestas en el chat.
Bien, el desarrollo es un poquito extenso. Tengan paciencia para escribirlo. Cuando estamos en base 2, solamente se pueden poner unos y ceros. Creo que he aplicado el método al revés. A ver, Miriam, corríjalo, haga todo de nuevo. Cada cifra, como 8 es 2 al cubo, cada cifra va a generar 3 cifras. O sea que escribimos las cifras bien separaditas porque acá en lugar del 6 van a aparecer 3 cifras, en lugar del 1, 3 cifras, en lugar del 0, cuidado, si hay un 0 no van a hacer nada, simplemente poner triple 0. En lugar del 5, 3 cifras, en lugar del 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ya, a ver, Giuseppe creo que ya lo logró, vamos a ver si es cierto. Ya, cada cifra la llevamos a base 2. Por divisiones sucesivas o mentalmente también se puede, ¿no? El resultado es 110. El 1 en realidad se escribe 001, no hay mucho que hacer ahí. 001. El 0, como ya les dije, es triple 0. El 5, a ver, ahí sale 101, muy bien. Y el 2 es simplemente 010, ¿no? Y el 7 sí es 111. Todos esos grupos de 3 cifras se escriben pegaditos. Una vez que ya los han pegado bien, el resultado se lee de un tirón, es el número en base 2. ¿Ya ves? Muy bien, muy bien. Pero, Fabián, ¿por qué pone 2? El 2 no se puede escribir. Ah, Giuseppe también tenía un error. A ver, todos han escrito mala, no se puede usar el 2. Ya, el último 2 es la base, ¿no? Ya. Y Fabián, no sé qué hacer escribir. No puede usarse el 2 en medio. El 2 es la cola, la última cifra que indica la base. Ya, mejor copien lo que está ahí en su diapositiva. Eso es lo correcto, ¿ya? Pero gracias por su interés en practicar. Se agradece. Creo que el error es mínimo. Han acertado en casi la mayoría de sitios. Siendo la hora de su pequeño descanso para esta clase, vamos a dejar que copien y iremos cortando la grabación para reanudarla dentro de 20 minutos. ¿Ya? Buenos días, jóvenes. Un break.